Bueno, buenos días. ¿Esto está grabando? Espero que sí. Hay algunos que se perdieron la clase de integración industrial, así que la idea de hacer un breve repaso sobre este tema creo que sería importante. Así que vamos a hacer un videito más o menos lo más rápido posible, pero con los puntos claves de esta presentación. Así que vamos a empezar. Por supuesto, esto fue mucho mejor en la presencialidad, por una cuestión de que hay un ida y vuelta, pregunta, respuesta. Pero bueno, vamos con el video. Integración industrial hace referencia a todo lo que involucra, como su palabra lo dice, eh, cuando integramos, involucramos en la industria, cuando agregamos en algún tipo de proceso un robot. Ya sea los costos, qué tipo de robot, cómo lo vamos a colocar, cómo van a estar dispuestas las máquinas alrededor del robot o el robot en cuestión de cómo van a estar las máquinas. Todo lo que tiene en cuenta a la hora de colocar un robot en industria viene más o menos resumido en esta presentación. Eh, a ver. Ahí está. Los temas que se van a tratar en esta presentación son estos 6 principales. Una celda robotizada, layout de fabricación, que viene un poco de otras cátedras también, diseño de la celda, elementos periféricos, seguridad y criterios de selección. Nada, una imagen fabricada por ChatGPT tenemos acá al lado, bastante linda. ¿Pueden encontrar sus errores? Sí, pero básicamente esto es lo que buscamos diseñar o que sepa más o menos leer a la hora cuando ustedes integran un robot, saber cómo colocarlo, cómo ubicar las cosas alrededor de él, qué tener en cuenta. Eh, Así que nada, vamos a arrancar. Celda robotizada, como su nombre lo dice, el robot, un manipulador robótico industrial, no puede estar en contacto con humanos, digamos, durante un proceso de... durante su operación. Hay que evitar esto. Así que por lo tanto, hay una norma, que más adelante la vamos a ver, que hace referencia a los elementos de seguridad. Entonces, una celda robotizada es como si fuese esa defensa, esa barrera, digamos. Vamos a volver al filme anterior. Que está alrededor del manipulador, que separa a los humanos del robot. Más que nada porque, como nosotros sabemos, un manipulador robótico industrial tiene mucha velocidad, mucha fuerza, entonces entrar en una celda robotizada cuando está trabajando no es una buena idea. Dentro de la celda, como la otra palabra acá lo dice, hay elementos periféricos. Tenemos el manipulador, que es el robot, o el robot que es el manipulador en nuestro caso, y todo lo que está alrededor, todo lo que está alrededor del robot es un elemento periférico. Layouts de fabricación. Esto es lo que más o menos viene de algunas otras cátedras, pero está bueno darle un pequeño refresco al tema. Los tipos de layout son 4. Puede estar agrupado por procesos, línea de producción, celda de trabajo especializado, que es una combinación de los dos anteriores, y la pieza fija. Cada uno de estos tipos de layout está enfocado a, depende de qué nosotros vamos a fabricar. Entonces, por ejemplo, el primero, agrupación por procesos, tenés piezas muy variables, pero series cortas. En el caso de la línea de producción, que es como las fábricas que hacen autos o cosas por el estilo, muy poca variabilidad. Eso quiere decir, entra la materia prima, sale un producto final y ya está. O sea, y cada una de las tareas que están en el intermedio no hacen variar el producto final. O muy poco lo hacen variar. Pero sí puedes hacer unas series largas de producción. Nada, celda de trabajo especializado es una combinación de los dos anteriores. O sea, capaz que no tenés agrupaciones por procesos, pero a su vez también tenés una línea de producción. Entonces, el material capaz que va pasando por distintas áreas. Así que es una combinación de ambas. Hay un poco más de flexibilidad. Punto intermedio. Y lo último es la pieza fija, que si alguno lo quiere se lo puedo pasar y si no lo puede buscar, hay algún par de videos o si ya los vieron, de cómo fabrican, por ejemplo, no sé, un avión, cómo fabrican un motor de barco. Claramente esas cosas no se van a andar paseando por adentro de la planta por el enorme tamaño que conlleva. Así que normalmente el tipo de layout de pieza fija es cuando las piezas son muy grandes o complejas. Por supuesto, es para serie cortas. Como les digo, hay esos ejemplos que son muy, muy claros, donde
algo diseñado para un barco, un motor de crucero, los aviones, son piezas que entran, van ahí y no se anda moviendo el avión de un lado para el otro para armarlo. Se abra, todo trabaja alrededor de él. Diseño de celdas. Tenemos 4 formas distintas de ubicar, o 4 formas principales de ubicar un robot dentro de una celda robotizada. Acá vamos a ver 4. Robot en el centro, robots en línea, robot móvil y robot suspendido. Y agregamos una imagen para recordar, digamos, los manipuladores. En este caso están trabajando en conjunto. Por supuesto, siempre tiene que haber alrededor de un manipulador esa celda robotizada, como decimos. Así que vamos con el diseño de celdas. Primero tenemos un layout de robot en el centro, que, como acá lo dice, se aprovecha al máximo el volumen de trabajo de los robots. En este caso, tanto en la imagen de la izquierda como en la imagen de la derecha, podría haber agrandado el mouse, perdón, se ve el manipulador más o menos en el medio en esta, también fabricada por ChatGPT, no voy a mentir. Cómo el volumen de trabajo de ese manipulador llega a poder alcanzar capaz que 4 estaciones distintas de trabajo. O sea, este manipulador capaz que tiene una tarea en este lado, otra esquina en este, otra tarea en este y otra tarea en este. Entonces, el volumen de trabajo es algo que también se vio cuando vimos morfología o introducción, que es un dato importante tener en cuenta a la hora de qué robot vamos a seleccionar. Depende de la tarea y con qué tiene que estar involucrado. Así que en este caso, un robot en el centro puede servir a varias máquinas al mismo tiempo. En el caso del layout de robot en línea, da el caso como el tipo de layout de fabricación en línea. Es esta imagen. Por supuesto, la única o diferencia que puede llegar a ver acá, el layout en línea, es que puede ser del tipo continuo o del tipo discreto. ¿Esto qué quiere decir? Que la pieza viene y se puede detener adelante del robot para que luego el manipulador empiece a trabajar con la pieza que vino. Podemos decir, por ejemplo, un chasis. O hay casos donde, en ese caso, si el chasis viene y se detiene y el robot empieza a trabajar, es del tipo discreto. Porque se detiene la pieza para que el manipulador pueda trabajar. En el caso de tener un chasis que viene moviendo y el robot va trabajando sobre el chasis mientras el chasis se mueve, esto es del tipo continuo. Va trabajando el manipulador mientras la pieza se mueve. Tenemos un layout de robot móvil. Tenemos un video acá que vamos a ver si se ve bien. Le sacamos el sonido. Layout de robot móvil, la idea es agregarle un eje auxiliar. Así como tenemos en el aula, hay uno, tal cual, tiene un eje auxiliar. Puede ser interpolable o no. Pero bueno, la idea es que es una especie de agrandarle el espacio de trabajo, por así decirlo. Hay que agarrarlo con pinzas. Pero sí, la idea es que pueda servir a más máquinas, no solo a lo que alcance en su volumen de trabajo original, sino que como vemos en el video, que es bastante cortito, trabaja acá, por ejemplo, con una máquina CNC, el manipulador, tiene un eje auxiliar que le permite trabajar con otra máquina más, y después del otro lado también viene otra. Entonces le agrandamos el volumen de trabajo. Después tenemos layout de robot suspendido, que también es algo parecido al anterior. También le vamos a agrandar el volumen de trabajo al, al manipulador. Pero lo importante es que se usa mucho para colocar adhesivos, pinturas. Y aparte, nos ahorramos espacio en el suelo. O sea, se aprovecha mejor el espacio de trabajo porque no tenemos algo. No tenemos que poner toda una estructura en el suelo para que después esta trabaje sobre la pieza. Si todo esto está montado sobre el aire, abajo puede estar la superficie de trabajo. Así que la verdad que para el tipo de adhesivos, pinturas, si buscan videos en internet, se usa muchísimo este tipo de layout. Vamos a pasar al próximo. Después tenemos otro tema más que son los elementos periféricos, que era todo lo que estaba adentro de la celda robotizada. Hay 2 tipos de elementos periféricos. Tenemos, o 3 en realidad. Tenemos 2 principales que son pasivos, activos, y después unos elementos periféricos que serían de seguridad. Elementos periféricos pasivos son los que no tienen un sistema de control. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos una mesa fija que lo único que hace es el manipulador agarra la pieza y la deja en la mesa y no pasa nada más, es un elemento periférico pasivo. Cualquier cosa que no tenga una comunicación, no tenga
una comunicación con el robot, que no varíe su estado, que no tenga un sistema de control, básicamente. Es un elemento periférico pasivo. Cualquier cosa estructural, no solo ser solo una mesa, qué sé yo, capaz que hay iluminación o otros estantes, todo eso que no tiene un actuador, no tiene un sensor, digamos, que le da un feedback al robot, al manipulador, es un elemento periférico pasivo. Mientras que los elementos periféricos, bueno, y las dos imágenes, acá por ejemplo el manipulador puede dejar una herramienta y agarrar otra, pero si esto no se mueve, es un elemento periférico pasivo. Ya, es solamente para apoyar una pieza en un lado o el otro. Y este lo mismo, esta pieza, acá en este lugar nada más esto en este caso es un cobot, por ejemplo, por el diseño. Es un robot colaborativo. Y en esta pieza, en esta mesa fija, lo único que hace el manipulador es empuja la pieza hasta acá adentro, esto la traba y no hay nada más. No es que después esto tiene algún tipo de movimiento o esto va leyendo cuántas piezas va dejando. Nada. Como no tiene un sistema de control, es un elemento periférico pasivo. Los activos en este caso, sí, acá tenemos por ejemplo una mesa para, si tenemos algo apoyado en esa mesa, va modificando su inclinación dependiendo de cómo el manipulador tenga que trabajar. Como hay una comunicación entre el elemento y el manipulador, es un, es un elemento periférico activo. Es decir, tiene un sistema de control. Hay una comunicación. Acá, por ejemplo, lo mismo. Capaz que todas estas herramientas están con un actuador sosteniéndolas. Cuando llega el manipulador a cambiarlo, hay algún tipo de sistema de control que le dice, ok, manipulador llegó hasta acá. Accioname la electroválvula que te va a soltar esta herramienta. Entonces, y puede estar leyendo a su vez qué herramienta agarró. Entonces hay un feedback entre el elemento y el manipulador. En ese caso, como hay un sistema de control, es un elemento periférico activo. Tenemos algunos otros ejemplos. Activos, por ejemplo, una máquina CNC también es un elemento periférico activo. Hay una comunicación en el manipulador cuando deja la pieza adentro del CNC. El CNC no elige cuando él quiere agarrar la pieza, sino que hay el robot, el manipulador cuando llega, hay algún tipo de sensor, una señal, una salida que le envía diciéndole, ok, ahora sí, agarra la pieza. También tenemos los famosos estos robots móviles. Siempre me olvido el nombre, me los tengo que poner acá abajo. AMR, si no me equivoco. Puede ser que le pipe. Nada, también, por ejemplo, son periféricos activos, muy utilizados también en la industria. Cuando llegan estos manipuladores, la idea es que un humano no tenga tanto contacto con, o no tenga contacto con un manipulador. Entonces, muchas veces, capaz que este tipo de elemento activo es usado para ingresar en la celda robotizada y dejarle o llevar alguna pieza con la que haya trabajado el manipulador. Entonces, no tiene que ingresar una persona. Nada, por supuesto, esto tiene comunicación con el robot. Sabe cuándo dejarlo, dónde dejarlo. El robot sabe cuándo lo dejó, dónde lo dejó. Nada, tenemos por supuesto acá también tenemos una cita transportadora. Puede ser esto para ponerle film también a la máquina. Nada, también es un periférico activo. Esto también puede estar adentro de la celda. Tenemos una plegadora también ahí abajo. Tenemos dos abastecedores. Ahí hay lugares donde capaz que un abastecedor es si tenemos una celda robotizada. De algún lado hay que alimentar a la celda robotizada con piezas. Bueno, puede ser, si por ejemplo simplemente caen por gravedad, nada más, y se quedan ahí, puede ser un elemento periférico pasivo, porque simplemente las piezas van cayendo por gravedad. El abastecedor, digamos, no hace nada. Si el abastecedor va soltando las piezas en determinado momento para que el manipulador las pueda ir a agarrar, sí, hay un sistema de control, entonces sí es un periférico activo. Pequeño detalle. Y acá, por supuesto, el elemento periférico activo puede ser una mesa de trabajo rotativa, o un cambiador de herramientas, o el eje auxiliar. Y después vamos a otro elemento periférico, que serían los de seguridad. Vamos con el tópico seguridad. Me pareció divertida la imagen. Los elementos periféricos de seguridad normalmente están todos nombrados en dos normas ultra importantes. Son la ISO 10218, 1 y 2. La 2 es la que hace referencia a los sistemas de seguridad que involucran al integrador.
Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, buscamos cuándo ocurre la mayor cantidad de accidentes, uno se podría imaginar, ok, capaz que el robot puede tener muchísimos accidentes solo. Pero la verdad es que no. Normalmente tienen accidente, el 90% de los accidentes ocurren cuando un humano está dentro de la senda robotizada, haciendo mantenimiento, programándolo o instalándolo, etcétera. Pero donde ocurre la mayor cantidad de accidentes es cuando hay un humano dentro de la celda robotizada. Entonces, por supuesto, hay normas para que esto no ocurra, o sea, para que no ocurran los accidentes. Tipo de accidentes, nosotros priorizamos tres, que son la colisión, aplastamiento y proyección. Las imágenes espero que sean un poco intuitivas. Colisión, cuando un manipulador choca contra un humano. Aplastamiento, cuando el manipulador aplasta a un humano contra algo fijo, por ejemplo, una pared o una mesa. Y el último es una proyección. Como vimos en clases anteriores, hay manipuladores que capaz que tienen grippers magnéticos, capaz que te agarran una chapa, y la chapa vimos que tiene aceite, por ejemplo. Y puede ser que o vaya a mucha velocidad o esa capa, esa película de aceite haga que se desprenda la chapa y salga como proyectil hacia un humano que está trabajando por ahí. O puede ser, por ejemplo, que esté llevando líquidos o algo por el estilo que salpique y salga algo. O, por ejemplo, que el robot se desenergice y lo que tenga en el gripper, lo que sea que tenga ahí en el efector, vuele, ya sea metal fundido, dice acá, o algo corrosivo, lo que sea que transporta, lo suelte y termine golpeando, lastimando a algún humano. Las causas de los accidentes, bueno, normalmente son errores humanos en la etapa de mantenimiento, programación. Nada, como el ejemplo que dio Mati de la persona que estaba trabajando con el manipulador que tenía en el efector, tenía el corte por chorro de agua, si no me equivoco, y lastimó la mano a la persona que lo estaba programando. Bueno, acceso indebido del personal a la zona de trabajo, por supuesto, si el robot manipulador está trabajando y alguien entra, la idea es que algo lo frene al manipulador, que no siga trabajando. Y nada, sobrecarga el robot, por supuesto que todos los robots tienen una máxima cantidad de carga, si lo sobrecargamos, hay que atenerse a las consecuencias. Medio ambiente, herramienta peligrosa, tal cual, como el ejemplo anterior. Rotura de partes mecánicas por corrosión, calculo que puede llegar a pasar, no sé si será muy normal, pero puede llegar a pasar. Algo mecánico que se rompa. Liberación de energía almacenada, eléctrica, hidráulica. Como vimos, por ejemplo, en el aula, tenemos manipuladores que los grippers se activan por aire, de manera neumática. Pero bueno, en la industria no tenemos una manguera de 6 milímetros que trae aire. Capaz que tenemos una manguera hidráulica alrededor del manipulador para que esa manguera hidráulica accione el gripper. O capaz que no tenemos un voltaje de 12 volts nada más que activa la electroválvula, sino que tenemos una soldadora de punto. Entonces, lo que puede llegar a conducir a una energía mucho mayor que una manguera de aire de 6 milímetros como las que tenemos en el aula. Hay casos mucho mayores. Como por ejemplo, si alguno tiene la posibilidad de ir al INTI, pueden llegar a ver el tamaño que tiene una soldadora de punto que va montada sobre un manipulador. Y un mal funcionamiento del sistema de control. Software, hardware, sistema de potencia. Las medidas de seguridad, hay dos muy importantes, que son como les dije en la primera filmina, es la intrínseca del robot, que es responsabilidad del fabricante, o sea, yo como fabricante, qué cosas tiene que tener el manipulador para que sea seguro, o qué cosas tengo que hacer yo, porque lo dice la ISO, para la seguridad. Y por otro lado tenemos la otra ISO, que uno es la 10.218.1 y la otra es 10.218.2, que hace referencia a el usuario final, o sea, la persona que compró a donde está instalado el robot, que le va a hacer mantenimiento, que va a trabajar alrededor de él, es la responsabilidad de él o del integrador poner los elementos de seguridad correspondientes que están por afuera del robot. Entonces, esa es la referencia de algo principal. Saber que la 1 hace referencia a la intrínseca del robot, lo que viene por defecto, digamos, en el robot, y la 2 hace referencia a lo que está todo por afuera del robot. Sistema de seguridad del robot. Esto hace referencia, por supuesto, a la 1, que es la intrínseca del robot. No sé si alguno pudo ver en el aula
Esto es el Teach con lo que manejamos los Yaskawa. Y hay sistema de seguridad. Puse la imagen para ver si servía un poco, era más intuitivo. Pulsador de hombre muerto. Tuve que sacar una foto al Teach del otro lado. Cuando nosotros queremos accionar el Yaskawa y estamos en el modo Teach, acá arriba a la derecha hay una llavecita que lo ponemos en modo Teach, que es para programarlo. Tenemos que atrás un botón con 3 posiciones. Como dice acá, desactivado, suelto de todo el botón. Activado, que es un punto intermedio, o sea, lo presionamos hasta la mitad. Y tenemos otro estado que es presionado del todo, o sea, fuerte, que es como entrada en pánico. Entonces, tiene 3 posiciones ese pulsador de hombre muerto. Liberado del todo, por supuesto el robot no se mueve. Si lo activás, lo pulsás por la mitad, te anda. Y si lo pulsás del todo, es como si entraras en pánico. Si te asustás, por algún motivo se te acerca mucho, anda muy rápido, en vez de, algunos pueden tener la rapidez de soltarlo, o otros cuando entran en pánico puede ser que lo aprieten del todo. Entonces, en las dos situaciones, o suelto del todo o apretado del todo, el robot se frena. Si lo tenés presionado por la mitad, quiere decir que, digamos, vos estás bien. Nada, esto lo tiene detrás del Teach. En clase, si alguno lo quiere ver antes de la clase práctica, nos pregunta, nos pide. Velocidad máxima limitada. Normalmente tenemos dos, T1 y T2. Esto depende en qué estemos. Como les dije recién, hay un modo que es Teach y el otro es que para poder correrlo paso a paso, un programa. Por supuesto que cuando estamos programando, la velocidad máxima del robot está limitada. Por más que nosotros por código le digamos que vaya al máximo, si lo estamos corriendo en Teach, tenemos la velocidad limitada. T1, y si lo corremos en el otro modo, que es un punto intermedio, digamos paso a paso, tenemos un T2. Entonces, por más que estemos en un modo o en el otro, la velocidad está limitada. Y en algunos casos hasta hay un T3. No tenemos la velocidad máxima, salvo que pongamos la llave en la tercera posición, que corre ahora sí el programa con todo lo que nosotros le dijimos como corresponde. O sea, como si estuviese operando realmente en la industria. Entonces, esto es un sistema de seguridad que en 2 posiciones de prueba, cuando estamos programando, tengas la velocidad limitada, por más que le pongas la máxima. Detectores de... No me salté ninguna filmina, ¿no? No. Detectores de sobreesfuerzo. Es algo que es muy bien usado en los cobots, que son los que trabajan tienen los robots colaborativos, que tienen la posibilidad de trabajar con humanos. Detectores de sobreesfuerzo es eso. Se tienen... En caso de colisionar o chocar con alguna persona o algo, se frena. Códigos de acceso, por supuesto que cuando usamos un Teach, tenemos un modo donde están las cosas limitadas. Tenemos, digamos, algunos filters, algunas características. Pero podemos entrar a más opciones con algunas claves de acceso. Otras configuraciones del robot donde solamente con una clave de acceso puedes ingresar. Y paradas de emergencia es el botón que tenemos acá arriba, que está en el Teach, este rojo. Si por alguna razón el robot está funcionando y capaz que lo tenemos en el pulsador de hombre muerto en el medio, lo podemos detener presionando la parada de emergencia. Ese botón rojo bien grande. Frenos mecánicos adicionales. Como vimos, hay un robot en el aula que cuando uno lo desenergiza, lo apaga, queda frenado completamente. Eso es un caso bastante obvio. Si lo quieren mover cuando está desenergizado, no lo pueden mover. Entonces así hay varios. Tenemos el Watchdog también, que lee señales. Es como si fuese un programa que está leyendo entradas y analógicas, niveles de tensión, y ahí se da cuenta si, por ejemplo, qué sé yo, capaz que un servo control está consumiendo mucho, o capaz que el actuador también, ¿viste? Lee señales de comprobación y trabaja en base a eso. Es como si fuese un PLC, digamos, no sé, como imaginarlo. Pero bueno, un Arduino leyendo señales y si ve que alguna corriente es muy alta, te freno algo. Algo lo paro. Y después tenemos el tema de seguridad de la celda, que esto hace referencia al integrador o el usuario final. Como tenemos un manipulador, por supuesto que tenemos la celda, que es todo ese fence, todo lo que nos separa de los humanos. Y
por algún lugar hay que entrar. En ese lugar donde hay que entrar, colocamos barreras de acceso, como por ejemplo, pueden ser barreras infrarrojas, como las que se usan en los ascensores, por ejemplo, para cuando alguien pase, que el manipulador pare. Si está operando, que se detenga. Después tenemos sistema de seguridad, algo también que tienen que tener en cuenta los integradores, es dispositivo de intercambio de piezas. Por supuesto, si por algún motivo, sí o sí, el manipulador tiene que estar en contacto con humanos, que no sea directamente. Podemos colocar una pantalla en el medio, por ejemplo, en la reja, digamos, de la celda, que nos separe, pero tenemos una mesa giratoria, donde de un lado el robot está trabajando, de mi lado yo coloco piezas. Entonces yo coloco una pieza, la mesa se da vuelta, el robot trabaja mientras yo saco la otra. Entonces no tengo contacto directo con el manipulador, sino que hay un intercambio de piezas seguro entre humano-máquina. Movimientos condicionados, por ejemplo, que nosotros podemos dejar delimitado en el piso, o podemos dejar delimitados los movimientos del robot, capaz que no. Nosotros, por más que tengamos un área de trabajo más grande, limitárselos a que no lleguen a estirarse del todo. Que nosotros podemos elegir qué tipo de movimiento hacer el robot. Entonces, tratar de que no llegue más de lo que nosotros necesitemos, porque en esos lugares puede ser que un operario esté trabajando por tener alguna tarea de mantenimiento o algo que tenga que entrar sí o sí ahí mientras esté trabajando. Tenemos zonas de reparación, por supuesto, delimitar el suelo con pinturas, ¿viste? Cintas, algo de eso, zonas donde se pueda entrar y el robot sepamos que no va a estar involucrado durante la operación, o zonas seguras. Así que eso lo delimitamos. Y después tenemos condiciones adecuadas en instalación auxiliar. Por ejemplo, disyuntores, térmicas, aislamientos de los sistemas neumáticos, válvulas, hidráulicos. Todo lo que sea protecciones o aislaciones. El sistema de instalación auxiliar. Todo el coleccionado que hay alrededor. Acá, por ejemplo, tenemos una llave con circuito de enclavamiento. O sea, si accionamos la manija, que mande una señal que detenga al robot, el manipulador. O, por ejemplo, el sensor líder, que también es bastante usado, es el que crea, digamos, detecta en una zona 3D si hay movimiento. Que son los usados, por ejemplo, cuando se entra a alguna habitación y se prende la luz. Selección de un robot. Hay criterios de selección que hay que tener en cuenta. Por supuesto, hay muchísimos criterios a tener en cuenta a la hora de elegir qué manipulador de todos los que hay vamos a utilizar en una operación. Como acá dice, hay un amplio mercado de robots con muchísimas características distintas y hay que optimizar entre precio, por supuesto, prestaciones. Criterios geométricos, tenemos el área de trabajo, como vimos, el workspace. Por supuesto hay que tener en cuenta, a ver, capaz que colocamos el robot, diseñamos la celda y después por alguna razón el manipulador no puede llegar a una mesa que colocamos donde pensamos que sí iba a llegar y no llega. Los grados de libertad. Por supuesto, los grados de libertad, si se acuerdan, son las articulaciones que tiene el robot. Si son prismáticas, si son rotativas, hay que tenerlo en cuenta. Errores de posicionamiento. Puede ser... Tenemos 3 definiciones que vamos a ver a continuación. Errores de posicionamiento: resolución, repetibilidad y precisión. Y errores en el seguimiento de trayectoria. Si nosotros queremos que el robot vaya desde acá a acá, que lo haga como nosotros queramos. Y vamos a ver estos términos que hacen referencia a el posicionamiento de un manipulador. El mínimo movimiento posible, o sea, si nosotros agarramos el Teach y tocamos una vez para que se mueva, el mínimo movimiento que pueda hacer el manipulador, esa es la resolución. Por ejemplo, si el manipulador se puede mover cada 0,1 milímetro, esa es su resolución. Que también puede depender de los encoders, el ADC, etc. Después tenemos la precisión, que en este caso es la distancia entre... Si nosotros desde el Teach le decimos, no sé, anda a X igual a 100, ¿no? Bueno, ok. Entonces el manipulador va y se ubica en la posición. Nosotros vamos y medimos, y decimos, ok, el manipulador llegó en realidad a 105, y yo le puse en el Teach 100. Entonces esa es la precisión. Si siempre
cuando yo le digo anda a 100, lo mido y siempre va a 105, la repetibilidad del manipulador es buena, porque siempre llega al mismo lugar. Pero la precisión no es buena porque hay una diferencia entre lo que yo le digo por el teach, por programación, y lo que realmente hace. Que por supuesto pueden ser deformaciones, redondeos, calibración defectuosa. Después vamos a los criterios cinemáticos y dinámicos. Son criterios que vamos a ver también un poco más adelante en la cátedra, pero velocidad nominal máxima, aceleración y desaceleración, fuerza, ya sea de agarre, carga máxima que pueda levantar o control de par fuerza. Depende de qué tipo de tarea tenga que hacer. Y la frecuencia de resonancia, como vimos, los modos propios también. Puede ser que el manipulador esté montado, tenga mucha interferencia entre otras máquinas. Entonces hay que tener cuidado a ver que algo no influya en la frecuencia que tenga, en el modo propio que tenga el manipulador. Y criterios adicionales a todos estos, la cantidad de ejes interpolables. Si se acuerdan, al principio hablamos de agregarle un eje adicional. Ahora me estoy viendo que la cámara tapa parte del texto. Perdón. Pero bueno, cantidad de ejes interpolables. La puedo mover. Tarde. Si nosotros le agregamos un eje al manipulador, puede ser que por un lado manejemos el manipulador y por otro lado manejemos el eje. Que no se puedan manejar juntos. Si yo le digo anda a este punto que está fuera del área de trabajo, no va a decir, ok, bueno, me muevo el eje adicional y después muevo el brazo. No. Que sea interpolable quiere decir que yo puedo hacer eso. Si no es interpolable quiere decir que yo los tengo que mover por separado. Después tenemos el lenguaje y entornos de programación, por ejemplo, que sea amigable, que sea intuitivo, que si nosotros tenemos que reprogramarlo, que lo podamos hacer. Tema importante, las entradas y salidas. No sé si se acuerdan en la cátedra de automatización, cuando tuvimos que armar el proyecto, las tareas, teníamos que seleccionar un PLC, digamos, de acuerdo con las expansiones o no, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos en el proyecto. Entonces, a la hora de seleccionar un manipulador, también está lo mismo. El controlador tiene que tener las entradas y salidas que nosotros necesitemos, digitales y analógicas. Capaz que compramos el manipulador, lo instalamos y por X o Y motivo, cuando necesitamos agregarle otra máquina más, no la podemos conectar. Otro periférico activo que necesitamos que se comunique con el robot, no lo podemos conectar porque no tenemos más entrada o salida. Detalles a tener en cuenta. Protocolos de comunicación disponibles. Servicio técnico del fabricante o representante. Por supuesto que si estamos acá en Argentina y vamos a andar cambiando el programa del robot seguido porque hacemos piezas variadas. La idea es que si el manipulador se nos rompe o si necesitamos asistencia técnica, que el fabricante hable, no sé, español o en su defecto inglés. Si nosotros compramos un manipulador que es de China y el servicio técnico es chino y nosotros no sabemos chino, detalle a tener en cuenta. O aprendemos chino o compramos un manipulador que sea de otro lado con servicio técnico en inglés o que nos pueda ayudar. Y el costo, por supuesto, nunca hay que dejarlo de lado. Muy importante. Espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta, lo ponen en el foro o nos preguntan en la clase. Que tengan un buen día y nos vemos.